Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Pues para mí como cada vez que vengo es un honor, es un privilegio estar aquí con ustedes, y esta iglesia siempre ocupa un lugar especial en mi corazón, y le doy gracias a Dios porque cada vez que vengo los encuentro trabajando, esforzándose, luchando y haciendo la voluntad de Dios. Y quiero darles si antes les daba un caluroso saludo, ahora les doy un más caluroso saludo de la iglesia Edén en Las Chuapas, Veracruz, perteneciente a la Orden de Cárdenas, Tabasco. ¿Les puedo llevar un saludo de su parte, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a considerar la palabra de nuestro Dios y les invito que, estando así como están de pie, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 13 con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura a esta parte de la escritura con la ayuda del Señor. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y unidos leemos el versículo número 13 con la ayuda del Señor. Si ya lo tienen a su consideración, pueden dar un fuerte gloria a Dios. Inicio la lectura y dice de la siguiente manera: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Unidos. Y luego Jesús se los permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Así como estamos en pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tú nos has salvado, porque es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. Te rogamos, tómanos en tus manos, Señor. Bendice el corazón de cada uno de tus hijos. Dales, Dios eterno, en esta hora un corazón dispuesto para escuchar y recibir tu palabra, Señor eterno. Que cada uno, Dios amado, sepa guardar la debida reverencia, no al hombre, sino a tu palabra, Señor. Toma también en tus manos mi vida, quita todo pensamiento mío. Que sea tu Espíritu el que hable, Señor. Que sea tu voz, Dios del cielo, la que sea escuchada en Peniel en esta hora. Y tu nombre, Señor,
sea exaltado en grande manera por Cristo Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Hermanos, yo me quedé sorprendido cuando escuché que hay algunos países que cuando un prisionero se escapa, no hay ninguna consecuencia, por así decirlo, no le aumentan nada a su condena. Simple y sencillamente ese hombre se escapa de la cárcel y ahí se detiene su condena. Y lo que hacen, pues lo vuelven a apresar y lo vuelven a meter a la cárcel y otra vez se reinicia su tiempo de condena. ¿Por qué actúan así estos países? Por una razón, porque ellos creen, o muchos países se creen, que todos tenemos derecho a luchar por nuestra libertad. Pero uno diría, bueno, ¿y por qué pues entonces los presos no se escapan? Por una razón: es el gobierno el que tiene la autoridad. Es el gobierno el que tiene el monopolio de la fuerza. Y si no se escapan es simple y sencillamente porque no pueden. Hermanos, en la vida espiritual sucede algo similar. Hay muchos hombres que viven esclavos, prisioneros del pecado, de la maldad, de Satanás. ¿Y por qué viven en esa condición? Porque ellos no tienen el poder ni la autoridad para ser libres. Solamente existe uno que tiene el poder, que tiene la autoridad para libertad, y se llama Jesucristo. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a considerar: solo Cristo tiene autoridad para libertad a los cautivos. Y esto, hermanos, es algo bien importante y bien hermoso. Esto lo encontramos aquí en este evangelio de según San Marcos. Este evangelio fue escrito por Juan Marcos, uno de los acompañantes del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Era el sobrino de Bernabé. Es este Marcos que se regresó en su primer viaje misionero lleno de temor, lleno de miedo. Pero tuvo misericordia Dios de él, y Dios lo restauró y Dios lo fortaleció y lo hizo un instrumento en sus manos. Él es quien escribe este evangelio para presentar la obra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este capítulo 5 que nosotros acabamos de dar lectura, encontramos 3 historias bíblicas que, como vamos a ver en un momento, son 4 historias. Una está en el capítulo 4 y 3 están en el capítulo número 5. Son historias que nos muestran el poder de Jesucristo. En el capítulo 4 encontramos esa historia cuando el Señor calma la tempestad y les dice a los vientos que enmudezcan y a la mar que se calle, y los vientos le obedecen. Ahí vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero después en el capítulo 5 encontramos 3 historias. La del endemoniado gadareno, que vamos a considerar en este día, donde vemos el poder del Señor Jesucristo sobre los demonios. La historia de la mujer con el flujo de sangre, donde vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad. Y cómo el Señor resucita a la hija de Jairo, donde vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo aún sobre la misma muerte.
Entonces, como podremos ver, hermanos, esta historia que nosotros vamos a considerar nos deja bien claro algo: la autoridad de Jesucristo. ¿Pero qué es autoridad? Hermanos, el diccionario define autoridad de la siguiente manera: poder que gobierna o ejerce el mando. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien claro. Nosotros creemos en un Dios que es soberano, que tiene toda autoridad, que no hay nadie que sobrepase su poder o su fuerza. Él es el que está por encima de todo. Pero vamos a considerarlo a través de la palabra del Señor. Les invito que, puestos en pie, vamos a volver a leer los primeros 5 versículos con la ayuda del Señor de manera antifonal. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 5. Y dice de la siguiente manera: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los Gadarenos. Que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas lo podía alguien atar. Unidos, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Ocupen su lugar, hermanos. Hermanos, solo Cristo tiene autoridad para libertar a los cautivos que están en una condición vil. Cuando hablamos de que alguien está en una condición vil, estamos hablando de alguien que está en una condición menospreciable. Y eso lo vemos en este hombre, hermanos. De hecho, la palabra de Dios, al introducirnos a esta historia, lo primero que nos hace es contarnos o hacernos ver cuál era la condición de este hombre. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, hermanos, porque dice aquí el versículo número 2: y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Lo primero que nos hace ver la Biblia era cuál era la condición de este hombre. Había un espíritu inmundo dentro de él. Esto nos hace ver algo. ¿Él era una persona inocente? ¿Era una persona libre de pecado? No. Era lo que nosotros llamamos un endemoniado. Pero nosotros, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y entender bien la situación. Este era un hombre en pecado que había cometido un error. Yo creo que como todos aquí presentes hemos cometido, ¿o no es así? Porque algo que nosotros tenemos que entender es que la palabra de Dios nos enseña que Dios es un caballero, pero Satanás es un ladrón. Yo pregunto, ¿al ladrón se le abre la puerta? ¿O le deja usted las llaves pegadas? No, no lo necesita. Aunque la casa está cerrada, el ladrón entra. Este hombre abrió una puerta que no debía de haber abierto. Se metió en un asunto que no debió de haberse metido. Y ahora su condición era sumamente triste. Porque la Biblia enseguida nos dice que le salió al encuentro de los sepulcros. ¿Dónde vivía? En el panteón. Yo les pregunto, levanten su mano, ¿cuántos quieren irse a vivir al panteón? Vaya, ni siquiera enfrente del panteón, ¿verdad?
No es un lugar deseable, no es un lugar donde uno diga, ay, yo quiero irme a dar una vueltecita por ahí, a pasearme. Este hombre no estaba ahí por gusto. Este hombre estaba ahí porque había sido desechado de la sociedad. Porque aquí la Biblia nos hace ver algo importante. Dice que tenía domicilio en los sepulcros, dice, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Miren, hermanos, esto es algo muy común que sucede. Cuando hablamos de una persona que está endemoniada, se le trata de someter, se le trata de amarrar. Un hermano que estuvo en una condición de estas, él daba testimonio de cómo sufría, porque no crea que la persona que está pasando por algo así está muy contenta y muy feliz. Está sufriendo. Y el hermano daba testimonio y decía que cuando algún hermano lo trataba de amarrar y cuando alguna persona lo trataba con dureza, el demonio se hacía a un lado y dejaba que él recobrara la conciencia para que viera cómo lo estaban tratando, para que vieran cómo lo estaban lastimando. Por muy mal que podamos decir de esta persona, seguía siendo una persona. Y su familia y la sociedad había dejado de luchar por él. Ahora yo pregunto, imagínense la clase de ayuda que le habían tratado de darle, amarrándolo con cadenas y con grillos. Yo pregunto, ¿será agradable que lo traten a uno así? Yo no estoy diciendo que este hombre sea inocente, pero lo que estoy tratando de hacerles ver es que las consecuencias de su pecado habían traído dolor y sufrimiento a su vida de una manera terrible. Pero aquí le voy a decir algo más, hermano. Dice aquí la Biblia, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, dice, e hiriéndose con las piedras. Esto nos deja ver dos cosas, hermanos. Una muy importante, ¿cuál era el propósito de Satanás con él? Destruirlo, acabar con su vida. Y esto es algo, mi hermano, que nosotros tenemos que tener bien claro. Ustedes han escuchado a veces que la gente dice, no es que hizo pacto con el diablo, ¿verdad? Como si Satanás estuviera interesado en darle a la persona algún beneficio, algo bueno. No, mis hermanos, Satanás lo que quiere hacer es destruir. Y si usted no lo entiende, aquí la palabra de Dios se lo deja bien claro. Satanás lo odia, lo desprecia y quiere acabar con su vida por todos los medios. Ahora yo les pregunto, ¿han visto alguna persona así? Porque aquí hablamos de un endemoniado, pero a veces hay otras personas con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo, con problemas mentales, que los vemos en las calles, malolientes, muchas veces heridos, y nadie les extiende la mano. Y los ven en las calles y se cruzan para el otro lado de la acera para no pasar junto a él. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que olvidar, es un alma. Es un alma.
que necesita de Cristo, que necesita de aquel que es el único que tiene el poder y la autoridad para transformar su vida, para darle libertad de aquello que está destruyéndolo. El único es Jesucristo. Y por muy vil que nosotros lo miremos, tenemos que sentir compasión por esa alma. Ahora mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no probé las drogas en mi vida pasada, ni fui un borracho perdido, pero yo le voy a decir algo. Yo me identifico con este hombre, porque así como era la vida de este hombre sin Cristo, así era mi vida sin Cristo. Y mientras Cristo no llega al corazón, la vida de cualquier persona está en esta misma condición. Porque hay algo muy importante que usted debe de entender. Solo Cristo tiene el poder para libertar el corazón. Y cualquier persona que no tiene a Cristo en su vida está en las manos de Satanás. Y Satanás puede hacer con él lo que se le antoje. Yo le voy a contar una anécdota que yo viví y que se me quedó bien clara de cómo es que esto es verdad. Yo soy de oficio mecánico, para los que no me conocen. Trabajaba yo en un taller donde le trabajábamos a gente de dinero. Había un cliente que tenía un prostíbulo muy reconocido en la ciudad. Y había un compañero, todos mis compañeros sabían que yo era cristiano, pero había uno en específico que me decía: vamos ahí con fulano, vamos. Y me decía: yo te lo pago, vamos. Yo no era el único que trabajaba ahí, había otros compañeros. Y le hablé a uno de ellos y le digo: oye, tú ven acá. Y ahí viene, ¿qué pasó? Le digo: ¿tú no quieres ir con él? Ah, no, yo sí voy, dice el otro. Y le digo: a ver, ¿por qué no le invitas a él? ¿Por qué no se lo pagas a él? Y se me quedó bien grabada su expresión. Dijo: ah, no, yo quiero que tú vayas. ¿Quién estaba hablando? Él no se daba cuenta. Él no estaba endemoniado, ni le salía una lengua así, ni aventaba espuma, ni se revolcaba. Pero Satanás gobernaba su vida. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, no está lejos de esto. No está lejos de esto. Por eso el Señor es el único que tiene el poder para rescatar, para libertar. Pero no solo eso, mi hermano. La Biblia nos enseña que Él es el único que se interesa en esos viles. Porque si usted lee esta historia desde el capítulo 4, la Biblia dice que Cristo cruzó el mar para llegar a estas tierras y tuvo que detener una tormenta para poder llegar a ese lugar. Y usted conoce la historia. La gente, cuando vio esto, le dijo: no, vete. Yo pregunto, ¿usted no cree que Jesús ya sabía que le iban a decir que se fuera? Cristo cruzó el mar, Cristo calmó la tormenta, no por esa gente, por este hombre, por este que nadie quería, por este que era vil y menospreciado a los ojos de todos y que ni su familia se interesaba ya en él.
Cristo es el único que se interesa en esos viles, en esos que ante los ojos de la sociedad ya no tienen remedio. Pero ahora le invito a que se ponga de pie. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Leemos del versículo 6 al 13 de manera antifonal. ¿Ya lo tiene usted a su consideración? Inicio la lectura y dice: y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. ¿Unidos? Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Ocupen su lugar, hermanos. Hermanos, solo Cristo tiene autoridad para libertar a los cautivos que están presos del maligno. Aquí vemos, hermanos, qué era lo que estaba pasando en este hombre. Él, dice la Biblia, que viene y se postra delante de Jesús, y aquí dice algo importante, dice: y corrió y le adoró. ¿A qué se refiere esa expresión de le adoró? El demonio puede adorar a Dios. Se refiere simple y sencillamente a que se postró, se humilló delante de Jesús. Y miren, hermanos, aquí vemos algo bien importante: perspectiva. A mí me sucedió el otro día con mi mamá. Estaba yo ayudando a poner una lona, y sacamos la lona, la estiramos, la pusimos donde iba a quedar. Y ya cuando la pusimos, mi mamá me dice: ay, yo pensé que estaba bien grande y está bien chiquita, dice. Porque pues en su sala extendida se veía enorme, pero ya afuera se veía chiquita. Cuando veíamos sobre las cadenas y sobre el hombre en los sepulcros, muchos temen. Ay, el demonio, el poder que tiene. Pero cuando entra Jesús en escena, vemos lo insignificante que son en comparación de Él. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien presente. Este demonio que nadie podía sujetar, este demonio que nadie sabía qué hacer con él, tan solo al mirar a Jesús se arrodilla. Como un animal que sabe que ya no tiene opción, que ya no puede hacer nada, que está temblando. Así este demonio se postra delante de Jesús y le suplica. Bueno, es que Jesús lo estaba agarrando a palos. No, solo le decía: sal de él. Solo su palabra basta. Ahora mire, mi hermano, aquí la Biblia nos enseña, nos dice que Cristo le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le contesta: Legión somos. Dice: Legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana, hermanos, se componía aproximadamente de entre 4,000 y 6,000 soldados. Entonces estamos hablando, hermanos, que en este hombre había miles de demonios. Pero ante el poder de nuestro Dios,
estaban temblando, llenos de miedo y rogando y suplicando. Esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. De verdad que cuando estaba preparando este sermón, yo decía: Señor, ¿cómo voy a explicar esto? Porque muchas veces no entendemos, hermanos, la grandeza de Dios. Esta historia nos hace ver cuán grande es Jesucristo, cuán grande es su poder. Y esta es una razón, hermano, para que usted y yo no tengamos ningún temor ni dudemos. ¿Cuántas veces el cristiano, hermano, está pasando por situaciones difíciles y siente que su problema es enorme, que no hay remedio, que no hay salida? De verdad, hermanos, que ciegos somos, que no nos damos cuenta que de nuestro lado está el Todopoderoso. Ahora fíjense en esto, hermanos. Yo muchas veces me preguntaba y decía: bueno, pero ¿por qué el Señor los dejó que se fueran a los puercos? Porque ellos le ruegan, le suplican: no nos mandes al infierno, no nos mandes al abismo. Ellos suplicaban, no querían ir al abismo. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era seguir tomando control sobre los hombres. Y el propósito de Cristo, ¿cuál era? Libertad a los hombres. ¿Por qué pues el Señor no los mandó al abismo? ¿Para qué les hizo caso? ¿No ha pensado usted eso? Hermanos, por la grandeza de su poder. Para usted y para mí, a lo mejor el poder del demonio se nos hace de miedo y decimos: Señor, de una vez mándalo al infierno, que ya no ande por aquí. Somos como esos niños que le tienen miedo al perro, y aunque el perro ya está amarrado, de todas maneras el niño está así todo lleno de miedo. Pero déjeme decirle algo: ni Satanás con todo su ejército representa un peligro, una amenaza para Dios. Ni Satanás con todos sus planes y toda su obra en todo el mundo no cambia, pero ni tantito, la voluntad de Dios. Y si usted está pasando por una lucha y por un momento difícil, usted lo está pasando porque es la voluntad de Dios para su vida. Porque el Todopoderoso lo está moldeando, porque el Todopoderoso está dirigiendo su vida. No porque Satanás sea tan poderoso que se brincó la barda, se coló en la casa. No, mi hermano, el que tiene el control se llama Jesucristo. Por eso el Señor no se preocupa de que anden por ahí. Ellos no cambian su voluntad. Recuerdo, hermanos, cuando yo era estudiante, estaba yo en el templo de Carretones con otro hermano. Los dos no teníamos el bautismo del Espíritu Santo y estábamos en el culto. Y se acerca una hermana: hermano, ¿ustedes son estudiantes? Sí, hermana. Por favor, vayan a orar por un enfermito que está ahí en el oratorio. Pues vamos. Ahí nos paramos, entramos al oratorio. Yo venía adelante, mi compañero venía atrás de mí. En cuanto entramos, el enfermito se puso en 4 patas y se paró en las yemas de sus dedos y empezó a gruñirnos como gato. Y empezamos a clamar: la sangre de Cristo tiene poder. Y empezamos a luchar ahí, hermanos. Algo que se me quedó bien grabado, hermanos, que era un joven como de unos 17 años. Su papá estaba fuera del oratorio
Pero si su papá se acercaba tantito al oratorio, se embravecía, hermanos, como una bestia así enfurecida, y se abalanzaba como quería como matarlo. Y ahí lo sometíamos. Y recuerdo que el demonio hablaba y se empezaba a burlar y nos decía: en lo que su Señor salva a uno, el mío se lleva miles, decía. En los que ustedes oran por uno, mi amo se lleva muchos. Y el hermano que estaba ahí con nosotros ayudándonos a orar, el Señor lo iluminó y le respondió: sí, pero cuando mi Señor pone sus ojos en uno, ni tu amo ni todo su ejército pueden hacer nada. Y en el nombre de Jesús, sal fuera. En ese momento, ese muchacho quedó libre. Y de verdad, hermanos, para mí es un gozo recordar cómo se arrodilló ahí y le pidió perdón a Dios. Y el Señor transformó su vida. Y salió corriendo de ese oratorio a buscar a su padre para abrazarlo. Ese es el poder de nuestro Dios. No hay nadie ni nada que pueda hacerle frente. Por eso el Señor no se ocupa ni se preocupa de Satanás y sus ángeles y sus planes. Nada puede cambiar la voluntad de nuestro Dios. Le invito por último, puestos en pie, vamos a leer los siguientes versículos del 14 al 20 con la ayuda del Señor. Vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el 14, ustedes el 15 y unidos el 20. ¿Ya lo tiene? Inicio la lectura y dice: y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Y se fue, unidos, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Ocupen su lugar, hermanos. Hermanos, solo Cristo tiene autoridad para libertar a los cautivos, para que sean testigos de sus maravillas. Y aquí hay algo bien importante, hermanos. Muchas veces confundimos esta palabra, testigos. A veces pensamos que un testigo es aquel que vio, ¿verdad? Pero ese no es un testigo. El testigo es el que ve y habla. Ese es el testigo, el que comunica a los demás lo que sus ojos vieron. Y aquí vemos el caso de este hombre. Ya vimos la gente, al ver cómo Jesús libertó a este hombre, dijeron: si ese demonio era poderoso, ahora qué poder tan grande tiene. Y tuvieron miedo. Y le dijeron al Señor, le rogaron que se fuese de sus términos. Pero aquí pasa algo, hermanos.
Cuando el Señor entra en el barco, este hombre le ruega, le suplica. Él quería estar con el maestro. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiese querido lo mismo, ¿verdad, hermanos? Pero aquí hay algo bien importante. El Señor no nos salvó. Grábese esto, mi hermano. El Señor no nos salvó para que se haga nuestra voluntad. Él nos salvó para que se haga su voluntad. Él nos salvó con un propósito. Y nosotros tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Como iglesia tenemos un mandato, una ordenanza: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato del Señor. Y por eso el Señor le dice a él: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo espero que si hasta aquí usted no se había identificado, aquí sí se identifique. Yo no creo que alguno de ustedes esté aquí porque sea muy bueno, o porque es tan inteligente que entendió la Biblia y por eso está buscando a Dios. La verdad es que no. Estamos aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y estamos aquí porque hemos visto sus maravillas, porque hemos sido testigos de sus milagros, hemos sido testigos de la obra poderosa que ha hecho para salvarnos. ¿O no es así, mi hermano? Yo le voy a pedir, levante su mano si usted ha visto un milagro, la obra de Dios en su vida. Levante su mano y no la baje, levántela bien en alto. Ahora voltee y mire a su alrededor. No baje su mano, voltee y vea. Si estamos aquí, es porque Él se ha manifestado en nuestras vidas. Si estamos aquí, es porque el Señor ha tenido misericordia. Y ahora Él nos manda: no te quedes callado. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender esa función que tenemos como iglesia. Tenemos que ir y hablar. Porque déjeme decirle algo: uno de los principales argumentos que como iglesia tenemos es de que hemos visto la obra de Dios en nuestra vida. Nadie nos cuenta, nadie nos dice, aunque tengan argumentos y digan esto y lo otro, nosotros lo hemos visto. No hablamos simplemente por una creencia vaga, sino porque somos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Estamos aquí porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y ahora es el tiempo, mi hermano, de que vayamos y anunciemos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero yo quiero decirle algo y que usted lo tenga bien presente, mi hermano, que usted no puede identificarse con este hombre. Si usted no puede decir: es que mi vida sin Cristo era vil, usted tiene un problema. Si usted piensa que usted nunca ha sido tan malo, o como mucha gente me ha encontrado que dicen: bueno, yo no soy tan bueno, pero busco a Dios a mi manera. Si de verdad usted siente que nunca ha sido tan malo, usted necesita venir y doblar sus rodillas y decirle a Dios, como le dijo el salmista: unge mis ojos con colirio para que vea. Usted necesita que el Espíritu Santo redarguya su corazón y le haga ver su bajeza, para que usted pueda venir a este lugar y decir: necesito a Cristo.
Y si usted dice, no, yo sí me identifico con este hombre. Yo sí entiendo que mi vida pasada era vil. Ahora, mi hermano, le invito, venga aquí, doble sus rodillas y dígale al Señor: ayúdame a anunciar, ayúdame a contar, ayúdame para ir con aquellos que están perdidos, ayúdame para ir con aquellos, Señor, que están en la misma vileza que yo estaba. Porque para eso lo salvó Dios. Para que usted vaya con esos que dicen, no, vete de nuestros términos. A esos usted tiene que ir y decirles: Cristo hizo esto en mí. Yo les invito, póngase de pie. Y si usted puede reconocer su necesidad de Dios, venga a Cristo. Venga y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir para ti. Allá no a hacer mi voluntad, sino ahora hacer tu voluntad. Ayúdame a cumplir con ese propósito que tú tienes para mí. Venga Cristo. Yo no suelo cantar cantos al final de la predicación. Me disculpo. Porque yo creo algo, que el Espíritu habla por su palabra. Por eso le invito, si en esta hora usted escuchó la voz de Dios, no endurezca su corazón. Venga a Él. Vamos a orar y de esta manera somos despedidos de este lugar. La invitación está hecha. Oramos a Dios. Bendito Dios, tú eres grande. Tú eres grande. Y no hay nadie como tú. Tú eres poderoso. Y no hay quien iguale tus obras en toda la tierra. Hoy toma, Señor eterno, hoy toma los corazones de tu pueblo y ayúdalos, Señor. Ayúdalos que con todo su corazón cuenten las maravillas que tú has hecho en sus vidas. Que ninguno cierre sus labios, sino que vayan aquellos que están perdidos. Que vayan aquellos, Señor, a quienes el mundo desecha, a quienes al mundo no le importa. Que vayan ellos, Señor, y lleven tu mensaje y les presenten a aquel que tiene toda autoridad para salvar, para libertar, para transformar la vida de aquel que está perdido. Usa esta iglesia. Usa esta iglesia, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que los perdidos vengan a ti, Padre Santo. Pero si aquí hay algunos, Señor, Señor, que no le ha abierto su corazón a Cristo, que está encadenado por el pecado, por la maldad, en el nombre de Jesús, dale libertad. Que pueda venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, para que su vida sea transformada, Señor, para que pueda conocer la verdadera libertad que solamente da el Hijo de Dios. Ayúdale, Señor. Tómales en tus manos, Dios amado.
Tómales en tus manos, Señor, y bendice sus vidas. Derrama de tu gracia, Señor. Bendice esta tu iglesia. Úsalos. Úsalos en tus manos, desde el mayor hasta el menor. Que sigan sirviéndote, Señor, como un solo hombre, Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado y tú, Señor, seas conocido entre las gentes. Bendíceles, Señor amado. Usa sus vidas. Hoy iniciamos una semana que tú nos das, Señor. Bendice a cada uno, que sea una semana de bendición, una semana de servirte, una semana, Señor, de poner tu nombre en alto. Ayúdales, Dios bendito. Derrama de tu gracia a los que trabajan, a los que tienen negocios, a los que estudian. Bendíceles. Tu presencia sea con ellos en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estando de pie, amados hermanos, oramos al Señor por la bendición de una ofrenda. Que Dios bendiga a nuestro hermano Marco Antonio, su amada esposa. Que Dios siga siendo con ellos y los siga usando.